Hola amigos, me encuentro en el Parque Natural de Urkiola, a 1300 metros de altitud, en la cumbre del Monte Amboto. Lo bueno de subir una montaña es que desde su cima puedes adquirir una nueva perspectiva y mirar el mundo desde un nuevo punto de vista. El norte de la península ibérica consta de una enorme variedad de paisajes y climas, y es además un auténtico tesoro de la biodiversidad. Durante los próximos 8 episodios, viajaremos a lo largo del norte de la península, desde las aguas de las Rías Baixas en Galicia hasta las altas cimas de las montañas de los Pirineos. Juntos recorreremos sus salvajes costas, sus frondosos bosques llenos de vida, sus planicies y llanuras e incluso sus desiertos. Y por supuesto, las montañas, la esencia del norte, y donde cualquier aventura es posible. Bienvenidos. Esto es Explorando el Norte. Hola amigos, nos encontramos en el Parque Natural de Urkiola, situado en el extremo oriental de Vizcaya y norte de Álava, un auténtico tesoro situado en el corazón del País Vasco. Aquí podemos montar en bici, hacer escalada, montañismo, senderismo y muchas otras actividades, por supuesto, disfrutando siempre de la naturaleza. El Parque Natural de Urkiola recibió esta categoría en el año 1989, con el objetivo de proteger los valores naturales y paisajísticos que tiene, haciéndolos compatibles con la explotación agrícola, ganadera y forestal tradicional del lugar. De hecho, a día de hoy, sus verdes campos siguen siendo un lugar de pastoreo de rebaños de ovejas y de ganado vacuno y equino.
El parque toma su nombre del santuario de Urkiola, edificado en honor a San Antonio Abad y San Antonio de Padua. Delante del santuario se encuentra una simbólica piedra, que es el lugar de peregrinación para quienes desean encontrar pareja en breve tiempo. Según la leyenda, tan solo hacen falta 3 vueltas a la piedra para lograrlo. El punto de mayor altitud del parque corresponde a la cumbre del Monte Amboto, a 1.337 metros sobre el nivel del mar. Este macizo calcáreo se formó en el fondo del océano, con acumulaciones de corales y conchas que acabaron emergiendo. Después, durante billones de años, las lluvias han horadado la piedra caliza, han agrietado la montaña y han tallado cuevas y simas increíbles. Con sus más de 1.300 metros de altitud, el Monte Amboto es el punto más alto del Parque Natural de Urkiola. No solo eso, sino que además es un lugar de gran importancia en la mitología vasca. Según la mitología de esta tierra, en su interior se encuentra la morada de Mari, una lamia o espíritu de la naturaleza y principal figura de la mitología vasca. Representa a la madre naturaleza y está presente en muchos de los antiguos relatos vascos. A pesar de que a Mari se le atribuyen moradas en casi todos los montes vascos, a menudo se reconoce que su hogar central está en una cavidad que se abre en el vertiginoso paredón oriental del Amboto. Allí guarda un montón de objetos de oro y piedras preciosas, y suele sentarse en la entrada para peinar su larga cabellera rubia. Ahí está, la cima del Monte Amboto. Subir al Amboto no es tarea fácil, y la ascensión se hará más o menos complicada dependiendo de la estación del año. Durante la temporada estival, subiremos mucho más ligeros y de un modo más rápido. Mientras que durante el invierno, la ascensión se complica debido a la presencia de hielo en la cima. En este caso será imprescindible subir bien equipado, pudiendo necesitar crampones y piolet en la zona del cresterío. Durante el invierno, el parque natural se tiñe de blanco, y lo que antes eran verdes praderas pasa a ser un manto de nieve. Con la llegada de la primavera, el verde volverá a resurgir y los animales volverán a pastar.
Otro monte destacado en el parque natural es el monte Saibigain, que cobró una enorme importancia estratégica durante la Guerra Civil Española. La cumbre del Saibi era un punto estratégico para dominar el acceso a Vizcaya por Urkiola, que históricamente ha sido uno de los pasos principales entre la meseta y el territorio histórico. El ejército golpista, ayudado por la aviación, bombardeaba las posiciones del monte Saibi por el día, y las tropas de tierra incluso llegaban a su cumbre algunas veces. Por las noches, los milicianos recuperaban el terreno y la estratégica cumbre del Saibigain. Testigos de aquellas batallas son los innumerables hoyos que produjeron las bombas en la falda sur, así como los restos de trincheras que se construyeron para la defensa de la cima. Urkiola ha sido históricamente una de las rutas de paso entre la cornisa cantábrica y la meseta. Aun cuando la presencia humana ha sido escasa, esta ha sido constante, tal y como atestiguan los hallazgos arqueológicos realizados en todo el área del parque. La mitología vasca asienta en estos lugares a muchas de sus deidades precristianas, como es el caso de la ya mencionada Mari o los gentiles. El Parque Natural de Urkiola es una de las joyas naturales de Euskal Herria. El contraste entre bosques de abedules y sus agrestes cumbres calizas dibujan un lugar de gran belleza e interés geográfico y paisajístico, en el que la mente es capaz de desconectar. Si se presta atención, se escuchará el suave murmullo de sus arroyos, el viento soplando entre las lomas, y si se afina la vista, podremos contemplar el vuelo de los buitres leonados a cientos de metros de altura. En el Centro de Interpretación del Parque, Tokialai, podrás informarte de las innumerables opciones para vivir la naturaleza en estado puro. Déjate llevar por sus muchos recorridos, rutas a pie, bicicleta de montaña, y disfruta de las sierras y peñas calizas, barrancos y valles profundos. Si lo tuyo es la escalada, recibirás la llamada de las escarpadas paredes de Aitziki y Uchillaitz. Además, en las paredes de Acharte, encontrarás una de las escuelas de escalada más importantes de todo el País Vasco. Hasta aquí nuestro primer episodio, amigos. Esperamos que os animéis a visitar este enclave maravilloso y lleno de naturaleza. Nos vemos en el próximo episodio de Explorando el Norte.